vamos a continuar para para que el horario se pueda cumplir en la medida de lo posible. Y sin más, doy la palabra a Óscar Moral, asesor jurídico del CERMI, que nos va a presentar una ponencia titulada Marco normativo del taxi accesible en España. Cuando quieras. Muchas gracias, Pilar. Buenos días a todos y a todas. Bien. Hemos tenido una introducción por parte de los intervinientes en la mesa de inauguración que prácticamente, bueno, me han medio pisado la intervención, así que va a ser muy fácil. Yo voy a cumplir el horario, es decir, para no dilatarnos, voy a hacer una exposición. Por favor, ¿podría cerrar alguien la puerta? Es que... Gracias. Una exposición breve, conceptual, del marco normativo. Realmente no es muy difícil, es decir, no es muy difícil realizarlo, ya que, aunque hay normas, estas son bastante claras y lo que hacen falta o lo que faltan desde mi punto de vista, y eso es lo que trataré de explicar, son algunos desarrollos en otros ámbitos. En primer lugar, el marco normativo, sobre todo en este caso el taxi en general, el Reglamento Nacional del Taxi es una norma que tiene ya bastantes años, desde el año 1979. Evidentemente, yo no voy a entrar a valorar si esta norma debería ser o no modificada en los aspectos que están afectando al taxi. Parece que desde el ámbito del taxi vienen reclamando esa puesta al día, posiblemente, de este servicio tan importante y que moviliza un número de personas importantísima, que tiene un volumen de negocio trascendente y que, por otra parte, presta un servicio verdaderamente esencial en muchos lugares. Pero en lo que se refiere específicamente al marco normativo de referencia a las personas con discapacidad, al tema del taxi adaptado, del Eurotaxi, yo voy a hacer una breve evolución histórica, porque, bueno, hemos tenido un cambio normativo relativo, pero no ha habido un cambio normativo porque hemos tenido una norma en el año 2013 en el que hay un Real Decreto Legislativo, un texto refundido que refunde, modifica algunas normas que estaban en vigor, y por tanto esto ha afectado en cuanto a la referencia normativa, ¿no? Pero desde el punto de vista de evolución histórica, la primera mención en cuanto al transporte, en cuanto a hacer accesible el transporte, lógicamente tenemos que referirnos a la ya derogada en este momento Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad, en aquel momento de los minusválidos, del año 82, que hablaba del transporte en general, de una manera no específica con referencia al Eurotaxi, pero que venía imbricado, lógicamente, y no podía ser de otra manera, con el texto constitucional en el que las personas con discapacidad, disminuidos todavía, esperemos que se cambie cuando se modifique la Constitución, viene a imbricar directamente un reclamo directo en cuanto al concepto de accesibilidad con referencia a las personas con discapacidad. Este concepto ha evolucionado, y esto es quizá lo trascendente y lo que yo creo que no debemos perder de vista, ¿no? La evolución del concepto de discapacidad y el concepto de la evolución de los derechos referidos a las personas con discapacidad. Partiendo del texto constitucional, sobre todo por cómo está ubicado y sobre todo por su tenor literal, y en la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad del año 1982, este concepto está imbuido básicamente del modelo médico rehabilitador, ¿no?, con referencia a las personas con discapacidad, modelo que al menos teóricamente tenemos superado. Digo teóricamente porque en la práctica todavía ese modelo permanece en muchas ocasiones, en muchos aspectos, y creo que en el tema del taxi adaptado todavía hay que darle una pequeña vuelta para verdaderamente considerar, esto ya es una opinión personal, qué realmente queremos de este medio de transporte, y cómo lo queremos, en definitiva.
Como decía, la LISMI hacía una referencia muy genérica y tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Quizá demasiado, para encontrar una norma de calado, en este caso de calado de ley. También señalar, previamente, perdón, que al igual que en otros transportes, como se ha mencionado aquí desde la mesa anterior, al igual que en otros transportes, como el transporte aéreo, el transporte terrestre, hay normativa de carácter internacional, de carácter europeo, directivas, como puede ser el transporte aéreo. En esta materia no encontramos normas que no son normas como tales, digo, jurídicamente aplicables en nuestro ámbito normativo, aunque, y esto también es una opinión personal, a veces la normativa desde los ámbitos de la Unión Europea, de las directivas europeas, pues nos generan a veces inquietud en algunos temas, como por ejemplo el transporte aéreo para las personas con discapacidad. Al querer regular nuestros derechos, se nos ponen unas limitaciones para transportarnos a veces cuanto menos restrictivas, como pueden ser limitaciones de ir con acompañante para todo tipo de vuelos, de manera genérica para todo tipo de discapacidad, y que la compañía pueda obligarte a esa situación para vuelos de más de un determinado trayecto. Pero bueno, no quiero entrar en ello. Entonces, pero con referencia al taxi, al Eurotaxi, en este caso, el taxi adaptado, creo que después de, como decía, de esta norma de la Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación y Accesibilidad Universal, que viene a regular esta materia en su momento, viene a regularlo de una manera genérica, estableciendo las condiciones mínimas básicas de accesibilidad de los transportes, que por otra parte se desglosa posteriormente a través de un Real Decreto que está en vigor, que es la norma, yo diría, de gran calado, con referencia a esta materia, que es el Real Decreto, perdonen el que cite fechas y cite números, pero bueno, es imprescindible, sobre todo para tener conocimiento de lo que estamos hablando, que es el Real Decreto 1544/2007, concretamente su artículo 8 y el anexo 7 de ese Real Decreto es el que viene a regular y establecer que al menos un 5% de los taxis tendrán que ser adaptados, estableciendo además, como se ha mencionado aquí, un espacio temporal en el cual tiene que cumplirse. Ese espacio temporal nos quedan realmente 5 minutos para que se cumpla. Estamos hablando del 2017. Yo no sé, bueno, después se nos explicará, creo que nos van a hacer un relato por parte de Jesús Hernández, que ha estado anteriormente en la mesa, de cuál es el grado de cumplimiento de las poblaciones de más de 50.000 habitantes. Y en algunas ocasiones, por lo que me ha comentado a la entrada, que yo no quiero destripar su intervención, en algunas ocasiones son desalentadores. Vamos, yo más que desalentadores diría verdaderamente incumplible es ese 5% al 2017 con el actual estado de situación. Esta situación y la mención, como se ha mencionado aquí, a la norma UNE, a la 26.494, como norma de referencia para las características propias, constituyen verdaderamente el marco normativo actual. Sin perjuicio que hay que imbricarlo, hay que ponerlo en relación directa, y esto es lo que la novedad relativa, pero novedad desde mi punto de vista, novedad sobre todo por el enclave y por cómo se refunde una serie de normas que estaban en vigor. Como les decía, el pasado año, el Real Decreto Legislativo 1/2013, 29 de noviembre, se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social. Esta norma, que es un texto refundido significa, para aquellos, perdónenme, seguramente muchos de ustedes lo saben, pero para aquellos que lo desconozcan, un texto refundido lo que pretende es armonizar, aclarar varias normas que están dispersas, unirlas, juntarlas para que haya claridad normativa.
Este Real Decreto Legislativo, este texto refundido, viene a refundir 3 normas, que he mencionado 2 de ellas anteriormente. Una, la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad del año 1982, la LISMI, la Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación y Acceso Universal del año 2003, la LEONDAW, y la Ley de Infracciones y Sanciones en materia de accesibilidad y no discriminación del año 2007. Estas 3 normas se refunden en este texto refundido y son derogadas. Es decir, esas normas ya no están en vigor. El texto refundido viene a sustituir, y toda mención legal que se pueda hacer en otras normas se refiere o viene referido a este nuevo texto refundido. En principio, los textos refundidos no pueden cambiar las normas, y de hecho no las cambian. Aclaran, armonizan, y en este caso yo quiero hacer una mención específica en que sí que tiene incidencia el enclavamiento, cómo se ha estructurado y dónde se ha ubicado esta materia a los efectos de cómo considerar el taxi accesible. Verán, el Real Decreto Legislativo establece o menciona esta materia en el capítulo 5, que habla del derecho a la vida independiente. Hay 2 artículos, básicamente, el artículo 22 de accesibilidad y el artículo 27 de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el medio del transporte. El enclavarlo directamente en el derecho a vida independiente creo que tiene calado normativo, tiene calado sobre todo político, diría yo, es decir, político a la hora de dónde queremos ubicar esta situación. Y viene dado, básicamente, como consecuencia de que, y ustedes lo conocerán, que España ratificó la Convención de Derechos de las Naciones Unidas, que es derecho interno de nuestro país desde el año 2008, la Convención de Derechos de las Naciones Unidas de Derechos de las Personas con Discapacidad, que 3 de sus artículos que quiero mencionar específicamente tienen relación directa, como es el artículo 20, la movilidad personal, el artículo 19, el derecho a vivir de forma independiente, y el artículo 9 de la accesibilidad. Como ven, este texto refundido toma los criterios de esta Convención de Naciones Unidas en cuanto a dónde enclavar, en cuanto a dónde establecer la materia que nos ocupa. Yo creo que la cadena de accesibilidad en el transporte es muy amplia, es decir, no se puede solo acotar o señalar en un aspecto concreto. Aquí se ha mencionado anteriormente el acceso al transporte terrestre, al suburbano, a los transportes terrestres en superficie, al transporte aéreo, al transporte marítimo, que no se ha mencionado, pero bueno, lo menciono yo aquí. Y el transporte, en este caso, a través de los servicios muy específicos, como es el taxi, en este caso el taxi accesible, es una parte más que en nuestro país además le hemos querido dar un aspecto, diría yo, un aspecto integrador, un aspecto de normalidad, de inclusión, al entender que este transporte que pueden utilizar de manera genérica todas las personas pueda ser utilizado también en condiciones de seguridad, en condiciones de normalidad, pueda ser utilizado por las personas con discapacidad. Y no el transporte habitual que en su momento se manejó y que en otros países se maneja, y es el transporte puerta a puerta a través de servicios específicos que hay que solicitar de una manera específica y con unos horarios específicos, para aquellas personas que no pueden utilizar el transporte colectivo genérico. Creo que este aspecto diferenciador en nuestro país, al igual que en otros sitios, pero creo, salvo error o omisión, y que seguramente en las intervenciones posteriores serán más precisos, es muy significativo la situación en que en nuestro país se ha desarrollado esta materia. La normativa estatal parece clara, es bastante clara, de hecho. Habla
de cómo tienen que ser las condiciones básicas, habla de un espacio temporal, 2017, de cuándo se tiene que cumplir ese 5%. Hace mención específicamente a una norma UNE. Es decir, desde luego la estructura jurídica no puede ser más idónea. Además, no se mete en muchas complicaciones y para más, desde mi punto de vista y para más sentido, da una nueva perspectiva con este texto refundido al enclavarlo, desde mi punto de vista, bien enclavado en el tema de la movilidad personal y en el derecho a vivir de forma independiente. Es decir, aspectos que van más allá del modelo médico rehabilitador que estaba en la LISMI, a un modelo nuevo, un modelo social, a un modelo de derechos humanos, a un modelo integrador, a un modelo de inclusión, que en definitiva viene a señalar que las personas con discapacidad tienen derecho a utilizar, como el resto de los ciudadanos, cualquier medio de transporte en igualdad de condiciones al resto. Como digo, la normativa a nivel estatal es clara. Los problemas no están ahí, o las situaciones no están ahí. Los problemas o las dificultades están en que este Real Decreto del año 2007, ¿no?, que regula las condiciones básicas, viene a decir que las comunidades autónomas y las administraciones locales, esto es, comunidades autónomas y los ayuntamientos o entes corporativos de carácter local que tengan competencia, deben establecer las cuestiones adicionales que estimen pertinentes para favorecer dicha accesibilidad y no discriminación. Y lo que hay que señalar es que hasta este momento la normativa autonómica es claramente insuficiente en cuanto a la regulación de esta materia, o de una manera a veces no muy clara. El libro blanco del Eurotaxi, que yo si no lo han visto ustedes, supongo que muchos de ustedes sí, les conmino a que le echen un vistazo. Hay una tabla, un anexo en el que se señala cuál es el estado de situación en cuanto a la normativa de carácter autonómico. Yo no tengo tiempo aquí para hacer una exégesis de todas las comunidades autónomas, lógicamente, pero al igual que en otras materias ha habido cierto grado de regulación un poco más específica en esta materia. Hay que decir que hay una falta, es decir, hay una necesidad de una regulación algo más puesta al día con referencia a ese Real Decreto y puesta al día con el actual texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Lógicamente porque mucha de esta normativa es anterior y no se ha puesto al día de manera adecuada o no se ha acomodado de manera adecuada a la normativa nueva, de derechos que es generada a través de la Ley Undao y el actual texto refundido de la General de Derechos. Y después hay otro aspecto específico, que es donde verdaderamente tiene incidencia el tema del Eurotaxi y donde hay una regulación más potente, más exhaustiva. Yo creo que el sistema, es decir, el taxi este transporte, hay una regulación exhaustiva, a veces excesiva, puede ser, sobre todo en el ámbito municipal a través de las ordenanzas. Y es ahí donde realmente la incidencia del Real Decreto pues es muy dispar. Y es ahí donde realmente habrá que hacer los esfuerzos conciliando con los profesionales, lógicamente, de señalar cuál es el cumplimiento, cómo es el cumplimiento de ese 5% que la ley nos obliga. Yo voy a terminar con dos valoraciones últimas para cumplir con el tiempo, y son las siguientes. Una, y esto me van a disculpar la salida de tono, la butade, yo creo que hay que derogar las normas que no seamos capaces de cumplir. Yo estoy por la derogación de las normas que no se cumplan. Creo que aquello que no se cumple lo derogamos y nos quedamos tan tranquilos y así por lo menos no sufrimos. Pero si hay una norma que está en vigor y que hay que cumplirla. Y si hay un plazo temporal, hay que cumplirlo. Porque si no, al final se generan expectativas que no tienen ningún sentido. Generamos expectativas en la ciudadanía que conllevan, al final, frustración, animadversión
y, en definitiva, falta de derechos y discriminación. Por tanto, si hay una normativa en vigor, que se cumpla. Y después hay otro factor que quiero mencionar en último lugar, y por favor tómenlo de la manera que lo voy a decir, de una manera también centrada en lo aspecto jurídico de la situación. Si hay incumplimientos, al igual que en cualquier otra norma, debe haber sanciones. De hecho, hay la Ley de Sanciones e Infracciones que está en este nuevo texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Lamentablemente, las comunidades autónomas todavía no tienen esta normativa de Ley de Infracciones y Sanciones para la aplicación de la no discriminación y la accesibilidad, excepto Navarra. Al igual que en otros ámbitos, cuando hay incumplimiento se sanciona. Si uno va por la carretera y va a más velocidad de la permitida y el radar le pilla, le sancionan, le quitan los puntos y puede perder hasta el permiso, e incluso puede ser delito. Lamentablemente, con los temas de accesibilidad estamos muy acostumbrados a valorar o a considerar que los incumplimientos no son tales incumplimientos, sino que son cosas que suceden, sin más. Yo creo que ese es otro de los aspectos sustanciales. Al margen del convencimiento, al margen de ver las posibilidades de cumplimiento y de qué forma, de hacer los esfuerzos. Han transcurrido 10 años desde el año 2007, ¿eh? No era un plazo corto, era un plazo importante. El movimiento asociativo aceptó ese plazo largo, entendiendo que, bueno, pues era razonable esa situación. El tema es que la fecha se va acercando, ese es el tema. Y también, lógicamente, yo entiendo, y esto desde el punto de vista meramente jurídico, que si hay incumplimientos, habrá que buscar la manera de cumplir y habrá que sancionar aquellos incumplimientos que sean evidentes, flagrantes y que vayan contra norma. Yo, por mi parte, nada más y agradecer su atención y muchísimas gracias. Gracias, Óscar. ¿Alguna persona quiere intervenir? Yo creo que podemos abrir 5 minutos de debate. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, sugerencia? Incluso está de desacuerdo. Sí, de todo tipo, por supuesto. Claro. Carla, por favor. A ver, yo soy Rudecindo Izaguirre, soy presidente de Taxi Amic de Barcelona y has comentado en varias ocasiones de que, y es verdad, de que tiene que haber un 5% de taxis adaptados. Yo lo primero que me pregunto es ¿por qué el 5, no el 10 o el 20 o el 100%? Es algo que no he llegado nunca a entender. En Barcelona, voy a poner en Barcelona, estamos funcionando, no tenemos un 5% y le puedo asegurar de que en este momento se está cumpliendo con el 98% de las solicitudes que hay de personas con movilidad reducida. Sabemos que aún nos falta un 2% y en este año y el año que viene entrarán, pues pensamos, si todo funciona y el ayuntamiento nos apoya, que eso es otra, luego se hablará de ello, conseguiremos tener entre 5 o 6 coches más, con lo que conseguiremos dar el 100% del servicio. Entonces yo creo que más que porcentaje se tendría que mirar que puede ser un 3, puede ser un 7 o puede ser un 8%. Se tendría que mirar en cada ciudad que ninguna persona que tenga problemas de accesibilidad, cuando llame a una empresa de radiotaxis para movilidad reducida,
tenga servicio y no tanto en mirar en un porcentaje. Yo los porcentajes nos hemos encontrado cuando hubo una época en la que teníamos menos servicios. Lo único que se conseguía era que personas se retiraran del servicio, dejaran el taxi adaptado, con lo que aún era peor. En el momento que los servicios se empezaron a aumentar, los propios taxistas que llevaban este tipo de vehículo se implicaron también, y se ha llegado a día de hoy, a lo que le estoy comentando, a tener entre el 97 y el 98% del servicio, de poder realizar este servicio. Entonces, yo más que porcentajes hablaría de que el servicio se cumpla, de que ninguna persona con discapacidad, perdone por el tembleque de mano, pero ninguna persona con discapacidad pueda recibir un no por respuesta. Yo creo que eso es lo que tendrían que valorar y no tanto especificar en el 5%, porque con el 5% se puede llegar el caso de que los taxistas que están realizando el servicio, pues al haber demasiado taxi, este servicio, pues el taxista no esté pendiente por el trabajo y pues vaya pues a hoteles, aeropuertos, puertos, etcétera. Con lo que al final se encuentre en que sí que tiene muchos taxis, pero que a la hora de pedir un servicio no tienen ese servicio. De ahí que en ciudades con menos taxis, pero todos unidos, funcionan mejor que en otras ciudades que tienen más taxis, pero si no tienen los suficientes servicios y estarán sobre todo amparados por la administración, acaban en un fracaso completo. A no ser que la administración diga, señores, adaptamos el 100% de los taxis, el problema estará quien sufragará todo este gasto que hay entre un taxi normal y un taxi adaptado. Bueno, nada más. Gracias por la intervención. Vamos a darle la palabra a Roser Romero con brevedad, luego responderá Óscar y ya, si les parece, pasamos a la siguiente ponencia, porque este debate seguro que a lo largo de todo el día podremos seguirlo. ¿Así? Ahora sí. Muy bien, muchas gracias. A ver, yo discrepo bastante de lo que ha dicho usted. Soy de Barcelona y me parece que el ayuntamiento, los taxis en Barcelona no son precisamente un sistema modélico desde hace muchos años. Ahora, sí que quisiera puntualizar una cosa, y eso vaya por delante. Si el tema de lo que les preocupa es el servicio a las personas con discapacidad, ¿por qué les molesta tanto que haya un porcentaje? Si seguramente ustedes lo cumplen más que de sobra. Es decir, es únicamente una puntualización. Quisiera más porque ahora Jesús explicará datos y ahí pues podremos ver la realidad de muchas cosas. Con el tema que decía Óscar, que para mí es lo fundamental, yo creo, Óscar, entiendo que digas que si la ley no se cumple se derogue, pero yo iría más por la segunda, es decir, si hay una ley, que se cumpla y que la llevemos a todos los términos y a todos los sitios donde haya que llevarla para que se cumpla. Y si son los políticos los que dejan de cumplirla, pues que se les ponga en evidencia. Y digo esto porque en el Ayuntamiento de Madrid no hace mucho tiempo un determinado partido dijo que, hombre, que eso de cumplir de aquí 2 años con los taxis que tocaba, que era soñar tortillas. Yo no sé cómo no sé yo la cara de vergüenza a quien dijo esto y a quien desde el otro lado de la bancada le respondió que también fue auténticamente penoso. Yo creo que desde el movimiento asociativo hemos
de ponernos las pilas y exigir el cumplimiento, sea denunciando a las propias corporaciones, sea denunciando a través de la Convención en la ONU, sea denunciando donde haga falta, pero que realmente la ley se cumpla. Es bastante la paciencia que hemos tenido en este tema y es mucho lo que nos jugamos con ello. Brevemente. Lógicamente, sabe Roser que lo decía de manera irónica, ¿no? Lo de que se deroguen las normas. A lo mejor también tenemos que derogar el Código Penal, aquellos delitos que no se persigan, en fin. Entonces derogamos todas las normas y ya está. Evidentemente lo que hay que hacer es cumplir las normas que nos damos. Y una sociedad de Estado de Derecho debe cumplir sus normas y hacerlas cumplir. Y con referencia al 5%, yo no conozco la realidad de Barcelona y no voy a valorar algo que no conozco. Es como cuando se establecen otro tipo de situaciones o porcentajes. Yo no sé si es mucho, poco o suficiente o insuficiente. Y es posible que un 5 pueda ser mucho en un sitio, poco en otro. Puede ser, perfectamente. No lo voy a poner ni en duda, tan siquiera porque puede ser así. El tema es que es como cuando se marcan situaciones, pues, ¿por qué se vota a los 18 años y no a los 17, y no a los 16 o no a los 19? ¿Por qué se establece un porcentaje de reserva en unas situaciones de un 2%, un 7%? Evidentemente, por dar seguridad jurídica, lo del 5%. Entiendo yo que el legislador entiende que es por seguridad jurídica y por establecer un criterio que no sea meramente aleatorio, no aleatorio, o de comprobación de cada sitio cuál es el porcentaje que ha de ser o no ha de ser. Y yo estoy con usted. Es que quizá lo que haya que hacer es, y creo que se ha mencionado aquí por parte del presidente de CERMI, es que quizá lo tengan que ser el 100% de los taxis accesibles. Y así nos evitaríamos el problema directamente. ¿Y quién carga? Y esto es ya una opinión personalísima y no me quiero, porque yo venga a hablar del tema jurídico, pero bueno, como usuario y como persona que está directamente involucrada, pues lo voy a decir. ¿Quién asume el coste de ese sobrecoste, ese teórico sobrecoste? Pues igual que con los autobuses cuando se adaptaron. ¿Quién asumió el sobrecoste? Todo el mundo se señalaba. Es que es mucho más caro establecer las rampas de acceso en los autobuses. Es una falsedad porque lógicamente después, a la hora de sacar los concursos, los pliegos, el coste por parte de las compañías que construyen esos autobuses no son más caros que los autobuses no adaptados. Por poner un ejemplo, evidentemente lo que es caro es todos los autobuses existentes, eliminarlos y hacerlos todos nuevos. Evidentemente hay que hacerlo de manera progresiva y conseguir que progresivamente, como ahora, por ejemplo, en muchísimas ciudades, todos los autobuses sean de piso bajo y accesibles. Bien, pues a lo mejor hay que ir por ese camino con el taxi y pensar que los taxis, todos, han de ser accesibles y así no se crean esas situaciones. Y me estoy metiendo en temas que van a hablar ahora otros, pero no puedo evitarlo, entrar en esas situaciones en las de... Es que el taxi accesible genera rechazo en el resto de la población porque no conocen, no saben que puede utilizarlo, que es más caro o que deja de ser más caro. Bueno, hagamos también una política de comunicación de ese tema y sobre todo si todos son iguales, pues no se genera ningún problema. Todo el mundo sabe que puede utilizarlo, todo el mundo sabe que tiene un coste uniforme y todo el mundo sabe que además son más grandes, son más cómodos y como otras muchas personas lo utilizan para transportar cosas que no son personas con discapacidad en muchas ocasiones. Ese es mi criterio, pero es un criterio, lógicamente, en este caso, al margen de mi intervención. Muchas gracias. Bueno, gracias, Óscar. Y yo creo que vamos a dar paso al siguiente ponente. No sé si para que se vea aquí se tendría que poner ahí en ese ordenador. Yo creo que ya está cargada. Ya está cargada. ¿Ya la tiene la ponencia? Sí. Yo tengo que irme. Sí. Bueno, a continuación vamos a seguir con el programa
Como ya se ha dicho en la apertura, Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal de la Fundación 11, va a presentarnos ya con detalle la panorámica general del libro blanco del Eurotaxi de la Fundación 11. Cuando quieras, Jesús, yo me paso. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Bueno, yo ante la controversia que ha habido antes, yo también estoy de acuerdo en que se derogue al que no cumpla la norma, ¿no? Que eso no se derogue la norma, ¿no? O sea, que se cumpla la normativa. En ese sentido, de lo que hemos hecho desde la Fundación OCE y el CERMI, elaboramos un libro blanco que se publicó en el año 2010, preocupados por la situación del taxi en aquel momento. Esa preocupación no ha bajado, sino que seguimos cada vez incluso más preocupados por la situación del taxi accesible en España. En aquel momento sí que tratábamos de dar algunas ideas para garantizar la sostenibilidad de este proyecto, que, como decía anteriormente, fue un proyecto pionero por parte de la Fundación 11 y del IMSERSO en su momento, hace ya unos 25 años. Y decía que estábamos preocupados porque, desde luego, sostener a través de subvenciones todos los vehículos que sean necesarios en nuestro país es prácticamente imposible. Y, desde luego, ese peso no debe recaer sobre unas instituciones como son el IMSERSO y la Fundación, sino que esto es responsabilidad de todos. Y también con el objetivo de desarrollar fórmulas creativas que ayudaran a la pervivencia del taxi, no solo a través de la política de la subvención. En definitiva, intentar que fuera a través de la dinamización del mercado, de un incremento del servicio, y que a los taxistas, como empresarios, en definitiva, les pudiera resultar interesante y atractivo el operar con un vehículo de estas características. Y entiendo que esa es la mejor forma de regular un servicio de estas características, que el propio incentivo del propio mercado, ¿no? Pero para eso sí que son los propios ayuntamientos los que deben de regular de una forma atractiva este servicio. Bueno, pues como decía, preocupados por esta situación, en este año hemos realizado y acabamos de realizar, todavía estamos depurando el estudio, nos faltan algunas ciudades por recabar datos, pero era un análisis de en qué situación real se encontraban nuestras ciudades en materia de taxi accesible. Si os digo que no ha sido sencillo, si me pasas la primera diapositiva, no ha sido sencillo realizar el estudio, porque ha sido a base de llamadas telefónicas a los ayuntamientos, a los operadores de taxi, a las radios, y recabar todos los datos de cuál es la situación real de cuántos taxis existen en cada una de las ciudades. Era algo francamente complicado, ¿no? Porque en muchos casos el servicio está o los operadores de taxi accesible están distribuidos en diferentes asociaciones, radiotaxis, algunos son independientes y no están integrados en ninguna radio, con lo cual el captar o el recopilar todos estos datos era francamente complicado, ¿no? El universo que hemos estudiado es el de las ciudades capitales de provincia o mayores de 50.000 habitantes, un total de 148 municipios en nuestro país, que entendemos que es una muestra importante, ¿no? Que entendemos que es una muestra que casi llega a la totalidad de la población en este caso, que son los municipios que tienen esos taxis, que tienen servicio de taxi. Preguntábamos cuál era la flota total del taxi, preguntábamos cuál era la flota de taxis accesibles para calcular ese ratio del porcentaje de cumplimiento en la actualidad, y cuáles eran las medidas que habían puesto en marcha por parte de los ayuntamientos para fomentar el servicio del taxi accesible, ¿no? Porque, como comentaba antes, ese tipo de medidas incentivadoras pueden ser muy útiles. En definitiva, poner a disposición de todos aquellos que lo quieran aplicar buenas prácticas de éxito en diferentes municipios. El trabajo de campo lo hemos hecho durante el mes de abril a
a mayo de este año. Hemos hecho contacto telefónico con ayuntamientos y con los agentes relacionados con la gestión municipal del servicio del taxi y nos hemos dirigido también por carta a ellos, ¿no? También hemos hecho una explotación de datos durante este mes a través de los datos sociodemográficos disponibles en el INE, ¿no? También el tamaño de población, la comunidad autónoma, la población de personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Para poder hacer un análisis estadístico de cuál es la situación real. Hasta la actualidad hemos conseguido datos de 123 municipios, con lo cual estamos relativamente satisfechos de en este tiempo haber conseguido estos datos. Nos están llegando todavía datos, pero bueno, nos aproxima bastante a cuál es la realidad. Es decir, nos faltan 20 y tantos municipios y los hemos aglutinado. Y en la siguiente diapositiva veremos una gráfica de en qué situación se encuentran en función del porcentaje los diferentes municipios, ¿no? Hay un dato francamente preocupante. Tenemos casi un 6% de municipios que no tienen ningún taxi accesible. Su situación es de cero. Estamos hablando de poblaciones de más de 50.000 habitantes o capitales de provincia. O sea que es un dato preocupante a estas alturas. Y que tengan más del 5% tan solo lo cumplen a día de hoy. Es cierto que nos quedan 3 años que la verdad es que pasan rapidísimo, ¿no? Porque cuando se aprobó la Liondau en el año 2003 decíamos plazos hasta el 2017. Se nos va media vida por el camino. Pues bueno, es que ya estamos. O sea, no nos queda nada para llegar al 2017 y nos encontramos en esta situación, ¿no? Sí, no nos queda nada. Y han pasado, pues eso, ya unos cuantos años desde aquel entonces, ¿no? Y estamos con un grado de cumplimiento de que más del 75%, en torno al 75% de los municipios no cumplen y tiene pinta de que no van a cumplir. O sea, no hace falta una bola de cristal muy sofisticada para poder decir que de aquí al 2017 un porcentaje altísimo de municipios van a incumplir esta normativa. Y vamos a hacer un recorrido por comunidades autónomas para que veamos en qué situación nos encontramos. Yo creo que estos datos van a ser muy reveladores, ¿no? En la Comunidad de Madrid, 17 de los 20 municipios mayores de 50.000 habitantes tiene menos del 5% de los taxis. Tan solo cumplen 3 ciudades, Collado Villalba, Alcalá de Henares y Aranjuez. Bueno, pues el municipio de Madrid le queda bastante todavía para llegar a cumplir con ese ratio. Tendría que llegar a unos 800 taxis y en estos momentos pues estamos en torno a 100. Castilla y León, la única capital que lo cumple es además la única ciudad que lo cumple es una ciudad que tiene menos de 50.000 habitantes y está aquí presente porque también hemos metido en la muestra, en el análisis, capitales de provincia. Si no, Castilla y León tendría 0 ciudades cumpliendo con la normativa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un tema preocupante. O en Castilla-La Mancha, solo Ciudad Real, el 80% de los municipios de Castilla-La Mancha no cumple todavía con la normativa. Como iréis viendo, bueno, en Cataluña hay un porcentaje de casi un 20% de las ciudades cumple con este ratio, ¿no? O, por ejemplo, Aragón, Huesca y Teruel, que son las ciudades más pequeñas, llegan a cumplir el ratio, ¿no? Pero, sin embargo, pues Zaragoza está ahí bien, ¿no? Queda lejos del tema, ¿no? En Murcia, la región que mejor cumple este ratio, y sí es cierto que Murcia hizo ahí un esfuerzo importante para convertir las licencias de taxi de aquellos que operaban en las pedanías, las reconvirtieron a licencias de taxi accesibles, las escribieron a taxis accesibles para que pudieran operar dentro de la capital, con lo cual el porcentaje subió hasta el 14,2%, que es un porcentaje bastante significativo, ¿no? Andalucía, con una cantidad de ciudades importantes mayores de 50.000 habitantes, y tenemos ciudades, como podéis ver, Jaén, Dos Hermanas, Utrera, Mijas, Estepona, Sanlúcar de Barrameda y Chiclana, que sí cumplen más del 5%, pero el 70%, todavía no queda el 70% de las ciudades andaluzas para llegar a cumplir este
este porcentaje. Es cierto que Jaén también lo que hizo fue sacar licencias nuevas y ascribirlas al servicio del taxi accesible, ¿no? Con lo cual tiene un porcentaje también importante. Galicia lo tiene un poquito mal, no cumple ninguna de sus ciudades con el ratio del 5% y le queda pues todavía un recorrido importante. Y hay unas cuantas ciudades, porque tenemos Coruña, Ferrol, Pontevedra, Vigorense y Santiago de Compostela, ¿no? Extremadura, Cáceres y Mérida cumplen con el ratio y Cáceres y Mérida tienen un 12%, ¿no? O sea, tienen una flota de taxis importante, ¿no? O Navarra se hacía referencia antes, Óscar hacía referencia a Navarra, que es la comunidad autónoma, que es la única que tiene un régimen sancionador. Bueno, pues se incorporó una adaptación de la Leondau a su propio corpus normativo y además cumple el 100% de la comunidad, bueno, que es Pamplona, la que tiene más de 50.000 habitantes, con 7,3% de taxis adaptados, ¿no? Con lo cual, bien. En el País Vasco tan solo nos encontramos con Vitoria y veremos pues una evolución en la última transparencia veremos una evolución de los taxis en alguna ciudad del País Vasco que ha tenido cierta disminución, ¿no? O en Asturias, que también es de las comunidades de las que no tiene ninguna ciudad mayor de 50.000 habitantes que cumpla con la normativa, ¿no? Torrelavega está lejos de cumplir el 5%, la otra capital es Santander, la otra ciudad es Santander de las analizadas y que si cumple con la flota, pues cumple el 5%, que también está bien, ¿no? En la Comunidad Valenciana tenemos casi la mitad de las ciudades cumpliendo con esa normativa a fecha de hoy. Y bueno, pues Sagunto, Torrevieja, Benidorm, Elche y Orihuela. Y las voy comentando para si alguno no tenéis posibilidad de ver la pantalla para que conozcáis en qué situación nos encontramos. Arrecife y Palma de Mallorca en las Baleares no llegan al mínimo exigible. Es cierto que Palma de Mallorca hizo un esfuerzo importante en su momento. Ibiza es la ciudad de más de 50.000 habitantes que cumple este mínimo con el 6%. Canarias nos encontramos con una situación como alguna otra comunidad autónoma que ya hemos podido ver. Y sí es cierto, yo lo he visto y me he encontrado con alguna sorpresa en Canarias de cara a fomentar el turismo. Están operando furgonetas como servicio de taxi y están dando servicio de taxi adaptado en unas condiciones en las que me da la sensación de que no cumple la normativa. Bueno, la legislación no cumplen con la UNE, porque bueno, pues rampas portátiles que se pliegan con unas pendientes tremendas, espacio como suelen llevar la tercera fila de asientos sin recoger, no hay espacio para meter la silla de ruedas. Y bueno, como anecdotario personal, he estado hace un mes en Fuerteventura, me vino a recoger el taxi, que era un modelo como el que os estoy contando, nos pusimos en marcha, íbamos hacia el hotel. A los 20 minutos de viaje veo que se le transforma la cara al taxista y dije, ¿qué habrá pasado? Y de repente me dice, me he dejado la rampa en el puerto. Con lo cual tuvimos que volver a recoger la rampa, yo rezando para que no se la hubiera llevado nadie, porque si no me hubiera quedado en el taxi no se sabe cuánto tiempo, ¿no? Con lo cual, este tipo de transporte tenemos que ser muy cuidadosos. Los ayuntamientos deben de regular muy bien a qué vehículo le conceden la licencia para poder operar, porque es que nos jugamos la vida. Dentro del anecdotario personal, también contaros que me tocó viajar hace un par de años de Dubái a Abu Dhabi en una situación como la que me encuentro ahora, más o menos, así agachado porque el techo no daba, ¿no? Más de 100 kilómetros de viaje en un taxi en el que un balbache me hubiera dado un buen golpe en la cabeza, y no os cuento la contractura en la espalda cuando llegué a destino, ¿no? Con lo cual, esto sí que hay que regularlo con cuidado. Logroño está a punto de llegar, está con un 4,2%. Vamos, estoy convencido que en breve vais a llegar. ¿Ya lo tenéis? ¿Sí? Bueno, pues esto de primicia, que ya está Logroño ahí, con lo cual La Rioja ya cumple con la normativa.
Y bueno, medidas para el fomento del servicio del taxi accesible que os comentaba antes, porque también era importante el que viéramos las buenas prácticas que están poniendo ciertos o algunos ayuntamientos para poderlas transferir a otros, ¿no? Por ejemplo, Cádiz tiene obligatoriedad de taxis accesibles para las nuevas licencias, no emite ninguna nueva licencia que no sea para taxi accesible. Córdoba está dando ayudas de 6.000 euros para adaptar vehículos. Sanlúcar de Barrameda, del 5%, exige, parece que no son andaluces, sino que son de otra comunidad autónoma, bueno, porque exigen el 10% de los taxis, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí Sanlúcar muy bien, ¿no? O Málaga está dando una subvención por mantenimiento del taxi accesible de 1.200 euros por año, y también esa transformación a vehículos superiores de hasta 9 plazas está obligando a que sean vehículos accesibles. Sí comentar que en la norma, la UNE 26494, que es la que regula las características del vehículo accesible, se habla de los vehículos de que deben de ser de capacidad igual o menor a 9 plazas, y que los vehículos grandes, por una cuestión de integración, normalización, dignidad del usuario, hay que limitar los vehículos, ¿no? Un vehículo tipo furgoneta de capacidad igual a 9 plazas, incluido conductor, o vehículos todoterreno, hay cierta limitación. Esto puede ser controvertido, ¿no? Porque, bueno, hay vehículos de 9 plazas o todoterrenos que, bueno, pues viajas muy dignamente si las condiciones de seguridad o las condiciones de confort son las suficientes, ¿no? Zaragoza obliga, al igual que otras ciudades, a que los taxis sean accesibles para las nuevas licencias. O, por ejemplo, Mataró saca a concurso un número de licencias que resulte necesario para cumplir la normativa. Es decir, nos faltan tantas licencias, pues vamos a ponerlo en marcha a través de un concurso de nuevas licencias, ¿no? Muelle del Vallés, si se desea ampliar el vehículo, el número de plazas del vehículo, pues se obliga a que sea adaptado, ¿no? Rubí lo está haciendo a través del incentivo del consumo, es decir, subvencionando al usuario con una tarifa hasta 15 euros por trayecto, y pueden hacer 4 trayectos mensuales, ¿no? Pues bueno, pues en definitiva son 60 euros mensuales. Podemos entrar en la discusión de si es mucho o es poco, pero bueno, es una iniciativa puesta en marcha por este ayuntamiento, ¿no? En Galicia se dan subvenciones por la compra de vehículos y se da una ayuda al mantenimiento del vehículo destinado al servicio de taxi. En Vigo se subvenciona mediante bono taxi, y Murcia da ayudas a la renovación de la flota de 6.000 euros por vehículos, y también da ayudas a la explotación de en torno a 2.500, 3.000 euros al año. Navarra incentiva el consumo, al igual que comentaba antes con Rubí, subvención mediante bono taxi. Y esta es la última diapositiva en la que vemos una evolución, en algunos en positivo y en otros en negativo, porque tenemos en Barcelona que los datos que se nos han facilitado son en la actualidad 75 vehículos, y en el año 2010 había 79, o sea, ha habido un descenso de 4 taxis, ¿no? Si os digo que, y pongo de manifiesto, y alguno podrá decir, es que hay 76, porque ayer llegó otro, o nosotros la dificultad que hemos tenido para recabar los datos ha sido llamar, y puede ser que haya algún taxi en alguna operadora que no hemos sido capaces de detectarlo, ¿no? Bilbao, como os comentaba, ha tenido una bajada del 21%, una bajada importante de 28 taxis a 22 en el 2014. Sin embargo, Madrid ha tenido un incremento, queda muy lejos del cumplimiento de la normativa, pero ha tenido un incremento. Palma y Mallorca ha bajado de 63 a 57. Palma de Mallorca, os comentaba antes que había hecho un esfuerzo importante, pero no llegaba al 4,5 y está al 5, perdón, y está en el 4,5. Santiago de Compostela, estas fueron las que evaluamos, las que evaluamos, de las que recogimos datos en el año 2010. Por eso hay una pequeña muestra de que algunas han subido y otras han bajado. El caso de Santiago de Compostela, en porcentaje parece muchísimo, pero en realidad es que solo han puesto 2 taxis más, ¿no? O sea que eso no ha sido un incremento muy significativo, ¿no? Y en Sevilla no hemos podido conseguir datos. Bueno, pues estos son así a grandes rasgos los resultados del estudio. Yo creo que es un estudio
iba a decir revelador, no revela nada porque ya no lo imaginábamos que esto iba a ocurrir, ¿no? Pero por lo menos sí que es confirmador y, bueno, pues por lo menos ya tenemos contrastado algo que nos veníamos imaginando, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos que terminarlo de depurar y cuando lo tengamos ya publicado, pues lo distribuiremos. Y, bueno, pues yo me quedo aquí, o sea que ahora abrimos turno de preguntas, si os parece, de comentarios, etcétera, a vuestra disposición. Gracias, Jesús. ¿Alguna persona quiere intervenir? Abrimos. Carla, por favor, le das. No, solamente, evidentemente entiendo que en las islas se da una situación totalmente distinta. Es decir, en cada isla debería de comprenderse ese 5%. Porque si estamos hablando de un 5% para todo el grupo de islas es un poco complicado, claro. Entiendo que sí. Y luego, además, en las islas con la incidencia del turismo, que debemos también tenerlo en cuenta, Claro, ¿no? Que es importantísimo, sí deberían de hacer un esfuerzo importante para dar una respuesta a los turistas con discapacidad. En el sentido, sí comentaros, a finales de enero estuve viajando por Estados Unidos en varias ciudades y una de ellas de las que me sorprendió fue Orlando, y Orlando está regulado ahí lo de la regulación, subvención, etcétera, lo regula el mercado directamente, ¿no? Y había un número de eurotaxis muy importante por la cantidad de turistas que van a los parques de atracciones. Parques de atracciones completamente accesibles, con una atracción importante de turistas con discapacidad y un servicio de taxi accesible bastante importante, además con unas adaptaciones muy interesantes. ¿Y hay alguna ciudad que tenga regulado específicamente lo que es el Eurotaxi? ¿Definido, regulado? Como tal. No. Está metido en la normativa general de lo que es el taxi, ¿no? Javier. Javier Miranda, presidente del Cormen. Hola, buenos días, Jesús. Gracias. Una pregunta, como luego por la tarde, y no sé si estarás, vamos a hablar de territorios y quizás lo que yo pueda contar, pues lo contaré ahí. Era, aprovechando que estabas, si en el estudio habéis trabajado también los órganos administrativos que regulan las licencias, cómo se conceden, porque hay diferencias y quizás cuál convendría como estrategia también conjunta entre taxistas y el movimiento social para poder conseguir que el resultado sea mejor, pues integrarse en este tipo de organismos. ¿Habéis trabajado eso? Lo que hemos trabajado ha sido a través de la consulta a estos servicios dentro de los ayuntamientos, de los que regulan todas las concesiones, todo el servicio del autotaxi y para que nos dieran información del tema. Yo creo que también el hecho de haberles consultado, no sé si les ha creado una alarma, pero sí una preocupación. Se están preocupando por este tema, ¿no? O sea, que yo creo que también es importante el haber hecho. Y solamente ayuntamientos, porque comunidades autónomas no son competentes en los municipios, que claro, es con quien habéis trabajado. Sí, en nuestro caso igual también hay competencias en municipios y luego ya lo hablaremos, ¿no? Y luego sí que me parece importante. Sí, es cierto que las comunidades autónomas lo que pueden poner en marcha es alguna línea de subvención y de apoyo al taxi. Pero la regulación como tal a través de las ordenanzas. Como gestionan consumo, igual hay alguna cosa tangencial al uso del taxi. El tema de analizarlo en 50.000 habitantes, nosotros también tenemos peculiaridades porque realmente tenemos una población que tiene 50.000 aparte de Pamplona, que es Tudela. Y esa igual no la habéis recogido. Igual se nos ha pasado. Pero, o igual no nos ha llegado. No, puede ocurrir. Es probable que no os haya llegado y si os ha llegado será un Eurotaxi. O sea, no te preocupes tampoco porque no te va a modificar el estudio. Pero yo no sé si en otras, por ejemplo, Asturias o en comunidades autónomas, bueno, provinciales fundamentalmente, pero hay una diferencia. Vamos a ver, que la discapacidad o las barreras dependen de dónde vivas, ¿no? Que al final es lo que pasa y que se manifiesta hasta dónde llegan los eurotaxis, ¿no? Entonces eso sí es, luego lo hablaremos a la tarde si tenemos tiempo, pues, perfecto. Vale. No, por incidir en lo que comentas, sobre todo por el mundo rural, hicimos un análisis
la memoria se me va, no sé si fue en el 2012, el Observatorio de Accesibilidad al Transporte. Se ponía de manifiesto que el transporte en el medio rural era muy inaccesible, tenía muchísimas barreras para todos los usuarios, ¿no? Con lo cual, sí, el medio rural es el más difícil, el más complicado, en el que más debemos de trabajar, supongo. Vamos a coger las dos intervenciones que hay ahora, 3, y ya cerramos. Caballero. Sí, muchas gracias. Muy breve. Soy Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi. En principio, un estudio y unos datos exhaustivos y además muy completos. Está claro que ya conocíamos el resultado y más o menos sabíamos que nos quedábamos muy por debajo de esos porcentajes. Pero aparte de esas conclusiones, yo me voy a quedar con otras como prestador de servicio. He observado, y los datos son clarísimos, que donde hay una implicación tanto de fabricantes, administración, lo que es los respectivos municipios, donde hay una subvención, una ayuda a la compra del vehículo, una ayuda al mantenimiento, un bono taxi para los discapacitados, los porcentajes son abrumadores. Llegamos hasta un 14% en Murcia, llegamos hasta un 7 y pico % en Navarra, y casualmente donde se producen esas ayudas y esas implicaciones del resto de la Administración. Donde hay compromiso por llegar a esto, el prestador del servicio, el taxista, responde y los datos son elocuentes. Nada más es eso. Es lo que comentaba al principio, no hacerlo atractivo, en definitiva, a un operador que es un empresario, que es un taxista. Había 2 intervenciones más pedidas y ya lo cerramos. Hola, buenos días. Soy Javier Fernández, soy secretario de la Asociación de Eurotaxis de Madrid. Y bueno, pues agradezco el trabajo, me parece exhaustivo, aunque los datos me hacen sospechar. Sospechar no en mala manera, vaya, sino la dificultad de obtenerlos. Porque, por ejemplo, en Madrid, que es lo que yo conozco, ustedes hablan que en el 2010 había 75 coches cuando yo contabilizaba alrededor de 147. Alrededor. Se me puede ir alguna cifra. Con lo cual, en el tanto por ciento variaría una barbaridad. Es ganar un 33 a perderlo, prácticamente. Vamos, entiendo la dificultad de hacer el estudio y lo valoro. Con respecto a los tantos por cientos que hemos visto, que doy por buenos en general, pues sí que quisiera hacer ver a todo el mundo que un 5% de 2 taxis es muy fácil de conseguir. O un ayuntamiento que tenga 3 taxis o 30 taxis, pongamos, es muy fácil conseguirlo. Ayuntamientos donde el número de taxis aumenta, el tanto por ciento aumenta. Y no se aumenta tanto como las personas con esa necesidad. Y me explico. Yo he estado viendo los gráficos, que también, por otra parte, más o menos también intuía o conocía algunos. Zonas costeras donde la población que acude de fuera de la zona y con discapacidades, pues no sé, la costa de Levante, como he podido ver, ahí se cumple porque tienen suficientes personas con la necesidad. En otros sitios, como bien ha dicho Julio, pues es cierto que cuando las administraciones apoyan fuertemente por ello, no es difícil conseguirlo. Simplemente era hacer la reflexión. Muchas gracias. Perfecto. Le agradezco el valor y la dificultad de conseguir los datos porque no ha resultado sencillo, ¿eh? Un grupo de gente importante llamando, insistiendo e investigando para poder conseguir datos que tendrán errores seguro. A nosotros también nos cuesta a veces de nuestro propio ayuntamiento obtener datos. Nos cuesta cuando lo conseguimos. A veces nos cuesta mucho y no conseguimos nada. La última intervención Sí. ya. Hola, buenas. Soy Enrique Asensio, Ayuntamiento de Zaragoza. Más o menos iba en la línea en la que ha hablado el último interviniente. Yo quería hacer primero una reflexión que ya me surgía en el planteamiento de la primera intervención. No sé si el 5%, bueno, hay que poner un límite y hay que poner algo y es un objetivo, pero yo no sé si el porcentaje es la mejor manera de establecer cuál debe ser el dimensionamiento del servicio en las ciudades. Porque igual, y yo creo que los datos que nos han aportado, que aportan las encuestas, nos lo dicen, llevan esa reflexión. Es decir, en ciudades en las que el número de taxis es muy alto, el 5% puede ser un porcentaje difícil de cumplir, pero aparte, sobre todo más difícil, porque igual es sobredimensionar un servicio, que yo no lo sé. Que yo creo que lo que habría que plantear es si realmente hay demanda para esos servicios, y igual es difícil, pero habría que buscar a lo mejor otra fórmula. Y luego también yo creo que a la hora una petición de cara a hacer el estudio, yo creo que también hay que valorar
datos esta situación. Es decir, realmente el cumplimiento, como se ha podido ver en los datos y se ve fácilmente, es más fácil cuando son ciudades pequeñas con menos número de taxis, es más fácil, y sobre todo cuando luego son determinadas situaciones especiales, zonas costeras, turismo, se nota, en los mismos datos se nota. En los otros sitios yo creo que es más difícil, y yo creo que son temas que hay que tener en cuenta a la hora de, por el bien de todos, para que realmente los objetivos a lograr sean cumplibles por parte de todos y vayamos caminando hacia ahí. No, sin duda alguna, también se ponía de manifiesto en el debate anterior, ¿no?, de los porcentajes. Incluso se hablaba de la totalidad de la flota, ¿no?, del 100% de la flota, al igual que toda la totalidad de la flota de autobuses urbanos es completamente accesible, ¿no?, el trabajar hacia un vehículo, un modelo que realmente dé respuesta. Y no estoy pensando en el London Taxi, no estoy pensando en el London Taxi porque me parece que es un vehículo que no cumple con los criterios de seguridad y confort que tenemos establecidos en nuestro país, ¿no? Y luego también hay un elemento importante, ¿no?, que en un servicio influye muchísimo la respuesta que te pueda dar la persona que está atendiendo, ¿no? O sea, yo me he encontrado con algún taxista en Londres, que todos son accesibles, que te mira raro, ¿no?, y diciendo, no, es que la rampa me la he quedado en casa, me la he dejado en casa, porque tiene que sacar la rampa del maletero, la tiene que montar y te tiene que ayudar a subir, porque la rampa es de una pendiente excesiva y no es sencillo, ¿no?, con lo cual le supone un cierto esfuerzo, ¿no?, con lo cual también la calidad del servicio no es solo por el vehículo, sino por la persona que atiende y que opera el servicio, ¿no? Pero sí, lo del porcentaje, desde luego que lo puso el legislador, entendió que el 5% iba a satisfacer las necesidades de todos los usuarios, y bueno, pues nos encontramos con esta situación que puede ser también debate o no. Perfecto, bueno, pues lo dejamos aquí si os parece. Muchísimas gracias. Gracias, Jesús. A continuación, teníamos previsto en el programa la intervención de un representante de la Federación Estatal de Municipios y Provincias, pero bueno, a última hora, por cuestiones de agenda, no ha sido posible. Sé que desde la FEM nos van a hacer llegar, igual que haremos llegar todas las ponencias, para que todo el mundo la tengan, puedan disponer de las mismas. Nosotros también las colgaremos de nuestra página. Por tanto, vamos a continuar con la siguiente intervención en el programa, que corresponde a Javier Font, que enseguida se sube a la mesa. Me bajo yo antes, ¿vale? Con el agua, Carlos. Me hará Óscar también todo esto, pero yo creo que parte lo tienes repetido. O sea, tienes esto, no lo quieres, y esto tampoco, ¿no? ¿Esto? Sí. Este sí. Ana, todo. El estudio. No. Lo tienes aquí, por eso te decía que si quieres te lo saco. Como les decía, a continuación vamos a
a escuchar la ponencia de Javier Font, presidente de FAMA COCENFE Madrid, presidente del CERME Comunidad de Madrid, que nos va a hablar sobre el caso de la Ciudad de Madrid, un servicio en retroceso. Cuando quieras, Javier. Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Gracias por invitarnos a esta jornada que nos parece fundamental e interesante y vital para hacer una radiografía de cómo está la situación en todo el país y, por supuesto, también en nuestra comunidad, que de alguna manera vivimos una situación bastante peculiar o cuando menos singular, ¿no? Y luego ya veremos el motivo que me hace definirla de esta manera. Deciros pues que el servicio de taxi adaptado empezó a funcionar en Madrid en el año 90 con un total de 10 vehículos, que en el año 95 la cifra de taxis adaptados ascendía a 19, después en 2002 24, 100 en el 2003 por un plan de emergencia que se aprobó con el sector del taxi, la Federación y el Ayuntamiento de Madrid, y luego al final en 2013 hemos alcanzado un total de 105 vehículos. Seguramente ahora sean algunos menos. En cualquier caso, son cifras verdaderamente insuficientes si estamos hablando que en Madrid, como bien decía Jesús antes, alcanzamos un 0,6% del ratio total de ese mínimo, porque hay que recordar que estamos hablando de una ley de mínimos que, pues de alguna manera se está incumpliendo en nuestra comunidad. Decir que la población con discapacidad, en este caso, estamos hablando de una población con discapacidad de 306.000 personas, algo más de 306.000 personas, que cerró el año 2013 con ese volumen, con algún tipo de discapacidad reconocida, y que la población con discapacidad reconocida se ha incrementado del año 2003 al 2013 en 112.986 personas. Todo esto estamos hablando de un servicio que da servicio, valga la redundancia, a personas que tienen problemas de movilidad reducida. Decir que es un servicio que se creó en su momento para aquellas personas que padecían una grave discapacidad y que no podían utilizar, como ahora todavía no pueden seguir utilizando, por muy bien adaptados que estén hechos los vehículos, como por ejemplo suelen ser la flota de autobuses, que pudiera ser un servicio de transporte para este tipo de personas, y que de alguna manera también no nos debemos olvidar de un sector de la población en general, que es el de las personas mayores, que sin tener certificado de discapacidad reconocido también tienen serios problemas de movilidad reducida y que son usuarios potenciales de este servicio. Bueno, se estima que en Madrid hay un taxi por cada 948 personas con movilidad reducida. Como decía, el ratio actual es del 0,67%, pese a que el mínimo es del 5%, con lo cual ni de lejos estamos alcanzando ese porcentaje y mucho me temo que lo vamos a alcanzar, dado que para el 2017 tendría que haber algo más de 800 vehículos adaptados. Cuando hablamos de la situación singular que tenemos en Madrid o en la Comunidad de Madrid, he de decir que el sector del taxi se regula por una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Madrid que abarca a otros municipios que son, además del de Madrid, por ser el de mayor volumen poblacional, que se encuentran enmarcados dentro de lo que es el área de prestación conjunta y que dependen también de esta normativa. Desde luego también hay la singularidad que hay en Madrid, y es que en el año 2012, si mal no recuerdo, surge la regulación en la Ordenanza de Madrid de lo que es un límite de cobro por costes de servicio de recogida a cualquier ciudadano, ya tenga o no discapacidad. Un instrumento que yo creo que es importante, que viene bien para toda la población y que a nosotros también nos beneficia por lo siguiente, y es que, evidentemente, a cuanto menor número de este tipo de vehículos, mayor es el coste que supone el recoger a un cliente con movilidad reducida, sobre todo cuando los desplazamientos son largos, circunstancia que se produce en algunas ocasiones. Nos encontramos también con que los tiempos de espera son elevados. Hablamos de 20-30 minutos, 15-20-30 minutos aproximadamente.
la imposibilidad muchas veces de poder hacer uso de un servicio de estas características, como cuando una persona sin discapacidad baja de su vivienda y en el mismo portal levanta la mano y tiene un servicio ya que puede requerir. Nosotros tenemos que hacerlo prácticamente, yo diría que en el 95%, a través de la radioemisora y servicios telemáticos que tienen para esto. Y luego, pues, nos encontramos con una falta de transparencia de cara al usuario cuando, bueno, pues el ticket no está debidamente complementado, no porque lo diga el usuario, sino porque lo dice una ordenanza que así lo estima oportuno. En concreto, ¿qué es lo que denunciamos de la falta de concreción de ese recibo? Pues nos fijamos en que, por ejemplo, la normativa establece que el coste para el usuario tiene que ser contemplado desde el origen de donde parte el propio taxista hasta donde le recoge el usuario. Es decir, el origen no es donde recoge el usuario, sino desde donde parte el taxi para buscar al usuario, ¿no? Y en eso tenemos serias dificultades para poder, de alguna manera, detectar esa circunstancia. La encuesta de satisfacción que hizo la Federación es que el 71,1% de los usuarios indica que no se tiene disponibilidad de un Eurotaxi cuando se necesita, que el 74,6% de los usuarios refiere que la información sobre taxi más cercano es mala y un 71,6% de los usuarios dicen que el tiempo de espera del taxi solicitado por teléfono en horario diurno es malo. No obstante, el 79,3% de los usuarios considera buena la calidad de la atención al cliente de los taxistas. Bueno, las reivindicaciones nuestras, tras un estudio que hicimos a usuarios de movilidad reducida, que eran además usuarios de este tipo de servicios, revela que, bueno, pues que la reivindicación es impulsar y mejorar el servicio de Eurotaxi. Ha sido constante, es decir, nosotros incluso llegamos a firmar un acuerdo con gremial, con circunstancias que entendíamos que era buena para ellos, porque si son buenas para ellos también va a ser buena para nosotros. Hicimos 28 medidas para fomentar el servicio de Eurotaxi, de cara a que la Administración las escuchara y evidentemente también fueran buenas para el sector del Eurotaxi. Y entre ellas se encuentra, por ejemplo, el que pudiéramos tener una emisora única para poder gestionar este servicio, una aplicación que nos permitiera ubicar o localizar en la misma, en el teléfono inteligente, dónde se encuentra el taxi más cercano, con la finalidad de reducir los costes y con la finalidad de multiplicar los efectos del servicio. Es decir, si yo, usuario, sé dónde tengo un taxi más cercano y lo puedo localizar, me va a costar más barato, volveré a utilizarlo más. En ese sentido, y desde luego también intentar adecuar la tarifa para que, evidentemente, dependiendo de las zonas, pues pudiéramos ampliar ese margen que está marcado en 5 euros tope hasta los 8 euros cuando salimos de la zona A. Para aquellos que no estáis en Madrid, es la zona más cercana, digamos, prácticamente la almendra de lo que es la ciudad, y la zona B ya son los municipios del extrarradio, y ahí estamos dispuestos también a que eso se pudiera contemplar. Y hay una cuestión importante que la Ordenanza de Madrid estipula, y es la obligación de librar 15 días en el mes de agosto, con lo cual, si ya hay un número reducido de vehículos y como tampoco está organizada la libranza por número de licencias, nos podemos encontrar con un porcentaje muy alto de vehículos que están librando y, por tanto, quedarnos, como así ocurre en muchos veranos, sin este tipo de servicios. Por lo tanto, decíamos que en la nueva ordenanza pudiera existir la liberación de lo que es los horarios, es decir, que pudieran trabajar todos los días de la semana como una opción, no como una obligación, sino como una opción, aquellos eurotaxistas que quisieran hacerlo de lunes a domingo, con la libranza que ellos estimaran oportuno, y también que, evidentemente, el horario fuera de al menos 16 horas de servicio. De alguna manera se va a contingentar también en los 300 vehículos nuevos, y en la medida que esto vaya
aumentando, pues veremos a ver el éxito que tiene y iremos de alguna manera pues exigiendo que se vaya ampliando hasta el mínimo que entendemos que debería aumentarse del 5%. Bueno, el papel de la Administración, ¿no? La verdad que el papel de la Administración en la Comunidad de Madrid deja mucho que desear en este sentido, teniendo en cuenta que la competencia del taxi es una competencia de carácter municipal y que la Administración, según la legislación, está obligada pues, a vigilar que el colectivo disponga de suficientes vehículos adaptados que cubran sus necesidades según el decreto 74/2005 de 28 de julio, ¿no? Y asimismo el propio decreto 13 de 2007 pues, de la Comunidad de Madrid establece una relación de municipios que deben tener un taxi adaptado, entre ellos los del área de prestación conjunta como mínimo. Después, lo único que decir es que se ha eliminado, desde el año 2011 se eliminaron las ayudas individuales, ahora se han reactivado, el año pasado hubo una partida para el transporte adaptado y en este año se van a convocar otra nueva partida de transporte adaptado para personas con movilidad reducida, con discapacidad, pero volvemos a insistir que hay un alto porcentaje de la población, pues, personas mayores que tienen problemas de movilidad, que no pueden utilizar los vehículos como son el autobús o el metro, porque por muy bien que estén adaptados, sus limitaciones funcionales se lo impiden y se lo impedirán siempre. Por tanto, estamos olvidándonos siempre de un sector de la población que también se puede beneficiar y de hecho se beneficia y que puede ser un usuario más potencial de lo que es, siempre y cuando pudiéramos abaratar los costes de este servicio. Luego existe los intereses de la patronal, de las entidades de profesionales del taxi más pequeña. En ocasiones están, bueno, pues no conseguimos un acuerdo entre todas las partes. Se indica que la adaptación de vehículos es costosa, pero tampoco se ha buscado alternativas viables. Y el rol de la sostenibilidad del Eurotaxi a base de subvenciones públicas, pues es evidente que en los tiempos que corren, nosotros lo que decimos es que la subvención debe ir enfocada al usuario que lo necesita y que evidentemente en alguna manera sí que hay que incentivar la subvención para lo que es la sostenibilidad del sector, pero que evidentemente tenemos que tender a hacerlo sostenible. Y eso solamente se consigue si vamos trabajando en aumentar la flota de Eurotaxi. Ya sé que estas son cosas que no gustan escuchar, pero yo vengo a contar lo que sufre y padece el colectivo de personas con discapacidad. ¿Y el papel de la Federación? Pues reunirse con los taxistas y con la Administración, elaborar un plan estratégico de impulso del Eurotaxi, que lo hemos hecho y presentado por activa y por pasiva, y un decálogo informativo para orientar al usuario de las, obligaciones que tienen todas las partes a la hora de subirse a un vehículo de estas características. Y luego la propuesta de modificación de la ordenanza que regula el sector del taxi, es decir, que el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado el 29 de mayo en Junta de Gobierno la modificación inicial de la ordenanza reguladora del taxi, por esto que ampliamos la liberación de lo que es los días de libranza, por lo tanto habrá más vehículos en agosto, habrá más vehículos en Semana Santa, habrá más vehículos en las épocas estivales, Navidades y demás. Se ampliará el número de horas de servicio que puedan prestar los Eurotaxis y se eliminará el régimen de descanso obligatorio, será opcional, y también se introducirá la posibilidad de que los vehículos incorporen publicidad comercial en el exterior para los taxis adaptados en concreto y podrán exhibir en las puertas traseras y en la parte de atrás de los vehículos publicidad, algo que también ha sido demandado por el sector del taxi. Decíamos también que la propuesta de modificación de la ordenanza sigue manteniendo el tope máximo de recogida de 5 euros para cualquier persona y, evidentemente, para personas con discapacidad también, porque de lo contrario estaríamos hablando de un acto de discriminación y eso no podría llevarse a cabo. Ahora mismo hay 95 vehículos de los 800 que tiene que haber. Y bueno, pues para nosotros, desde luego, hay un reto, ¿no? Para ir mejorando lo que es el servicio de Eurotaxi. Creemos que
en la Ciudad de Madrid hay esas 15.000 y pico licencias que no son, en muchos casos, salvo las 90 y tantas, no son accesibles y que tenemos que tender a que sean accesibles. Ya no hablo de mínimos, estoy totalmente de acuerdo con los mínimos. ¿Por qué un 5%? Pues ¿por qué no tenemos que ir tendiendo a que todas las licencias se vayan transformando? Quizás eso, aunque es una utopía a día de hoy, por la imposibilidad de negociación de todas las partes, sería lo más adecuado. La mejora en lo que es la gestión de las flotas del taxi. Hemos planteado el tema de la emisora única, no es viable. Hemos planteado también la creación por parte del sector del taxi una aplicación que pudiera permitirnos visualizar dónde se encuentra el taxi más cercano, a dónde nos encontramos para poderlo requerir y, evidentemente, abaratar los costes. Anunciar que nosotros desde la organización hemos creado ya, o estamos trabajando en crear ese apartado dentro de lo que es la aplicación para que cualquier taxi se quiera adscribir a ella y que nuestro colectivo le pueda reclamar. Y hay cosas que no entendemos que se sigan planteando como ejemplo de malas prácticas. En la Comunidad de Madrid ahora se han inaugurado 11 taxis para denominados de alta ocupación, porque parece ser que había una demanda importante en el tema de las familias numerosas, pero son vehículos que salen a la calle sin estar adaptados, con lo cual es algo que no entendemos en absoluto. No cuenta con esas plataformas y, desde luego, cuando quieren resolver un problema de las familias numerosas con esta situación, pero imaginaos que aparece una familia numerosa con algún familiar en silla de ruedas, pues evidentemente tendrán que ir casi toda la familia en ese vehículo y tendrán que pedir un nuevo taxi para el familiar de esa familia numerosa que va en silla de ruedas. En fin. Por no hablar, desde luego, del incumplimiento de la Convención, etcétera, etcétera. Yo me gustaría terminar diciendo algo importante. Yo creo que no nos podemos enquistar, lo digo por los últimos comentarios que he escuchado también en cuanto a, bueno, es que hay que ver cuánta gente con discapacidad lo va a utilizar en determinados municipios, o hay que ver si es rentable o no es rentable. Bueno, yo creo que si siguiéramos en esas posturas, posiblemente no tendríamos la flota de autobuses adaptados en su totalidad, como tenemos en la Ciudad de Madrid, y de la cual se benefician no solamente las personas con movilidad reducida, con discapacidad, con carné, sino también cualquier ciudadano que tiene un problema de movilidad reducida. Entre ellos está, por ejemplo, las personas mayores. Y tampoco habríamos avanzado en cuanto a lo que es la eliminación de los bordillos en los rebajes de las aceras. Decirles que el cuento es al revés. Hay que empezar a eliminar barreras que posibilitan visualizar a las personas. No hay que ver a las personas sufriendo cómo sufren las barreras para después saber que hay que ir eliminando estas barreras. Por mi parte, nada más. Gracias, Javier. ¿Alguna intervención? Tenemos ahora un poco de tiempo hasta el café, por favor. Sí, por favor, se pueden presentar y ser breves para que en la medida de lo posible todos puedan intervenir. Sí, soy José Manuel Dolader y nada, Javier, felicitarte, lo has hecho muy bien, pero hay una duda que tengo, que de hecho te voy a pedir luego que si me podrías mandar esta documentación que has aportado. Hay una cosa que tengo una duda que es, está claro que hay pocos, probablemente porque no es rentable para el sector, la Administración no está apoyando por lo que has comentado, pero ¿qué crees que falta? ¿Concienciación o qué es lo que crees que falta para que haya más taxis? Esa es la duda que me ha quedado dentro de todo lo que has expuesto, que está muy bien. Bueno, pues evidentemente que todas las partes nos pongamos de acuerdo alguna vez en la vida. Y yo creo que todas las partes tenemos que ceder. Y es evidente que la Administración tiene gran parte de culpa porque tiene una obligación que está incumpliendo, eso por supuesto. Y lo que no se puede dejar es abandonado, en primer lugar, al individuo que tiene una discapacidad que le impide ser autónomo. Y, por tanto, la primera ayuda que hay que gestionar es al propio afectado. Pero también no nos debemos olvidar que, evidentemente, en la medida en la que nos opongamos a que este servicio vaya evolucionando en cuanto al número de vehículos que nos llevará a abaratar los costes, seguiremos en las mismas. O sea, alternativas hay.
Sistemas que pueden ayudar a que el negocio del Eurotaxi para el taxista vaya mejor, hay. Pero tenemos que poner todos de nuestra mano. ¿Por qué no se admite una emisora única para gestionar este servicio? ¿Por qué no se admite una aplicación que nos facilite la ubicación de este servicio para saber dónde está el más cercano, que podamos pedirlo el más cercano y que nos cueste menos dinero? ¿No creemos que cuando hay una política de economía de escala, si se hace bien, evidentemente el servicio será más competitivo y será más utilizado? Es que estamos hablando, estamos pensando que estamos en una isla donde la situación de crisis que hay no nos afecta, donde nosotros mismos como ONGs y como personas nos estamos adaptando a una nueva situación y en la que hay que evolucionar. Todos tenemos que evolucionar. Evidentemente, las personas con discapacidad que necesiten esa ayuda la tienen que tener. Pero evidentemente también tenemos que dar pie a no cerrarnos única y exclusivamente a un margen de la población de personas con discapacidad que es mínimo y que por eso no puede ser rentable solo por esas ayudas. Ni lo va a ser nunca, porque es mínimo. Ese servicio tiene que ser rentable porque abarquemos el mayor volumen de población que nos permita utilizarlo. Ya no solamente por accesibilidad, sino hasta por confort. Claro, estamos hablando de medidas también para el sector del taxi, pero tenemos que tener cuidado, a ver si nos estamos pasando en tantas medidas favorables para el sector del taxi que al final a nosotros vamos a quedar desabastecidos, porque va a ser más reclamado por personas sin discapacidad que por personas con discapacidad. Entonces, el sector del Eurotaxi o el Eurotaxi no es quizás y seguramente sostenible por ese 5% de la población de personas con discapacidad que lo utiliza. No lo va a ser nunca. Tenemos que intentar diversificar su actividad en cuanto a lo que es la usabilidad del mayor volumen poblacional de cualquier municipio. Es que si no, no es rentable. Es así. Y es lo que intentamos hacer, porque si es rentable para el Eurotaxi o para el conductor eurotaxista, lo va a ser para nosotros también. Sí. Carla, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición, me parece bastante interesante, pero, y siento con los peros, pero estamos como en el caso anterior. Hay veces que damos los datos por hechos y es que luego realmente nosotros discrepamos en algunos. Ejemplo, empezaba diciendo más o menos que la media de espera para un taxi es 25-30 minutos, cuando yo le puedo asegurar, porque soy prestador, bien, que en la ciudad de Madrid, en el centro de ciudad, estamos entre 10-15 minutos, de sobra normalmente. Si usted se va a uno de los municipios más alejados, probablemente supere la media hora. No, posiblemente no, casi seguro. Tenemos que pensar que en Madrid el área de prestación es inmensa. Pero probablemente cuando usted pide un taxi que no sea adaptado para cualquier ciudadano, a cualquier radioemisora, los tiempos de espera vienen rondando los 10 minutos. Creo que para un servicio, no voy a decir diferente porque realmente es exactamente igual, pero para una población mucho más pequeña, con una población de taxis más pequeña, esperar 5 minutos más tampoco es tanto. Entiendo también por otra parte, y estoy completamente de acuerdo que hay que llegar al 100%. Eso ojalá y fuera mañana a primera hora. Bien, entonces eso de los datos a veces pues nos hace un poco discrepar. Pues cuando usted dice ahora mismo, me sorprende que dice ahora mismo que la subvención tiene que ir para el discapacitado y no para el Eurotaxi, que es algo que compartimos 100%. Pero en reuniones con el ayuntamiento, cuando nosotros hemos propuesto esto, ustedes han dicho que no, que la subvención para nosotros. Esto en una mesa del ayuntamiento. Con lo cual, ustedes, me refiero a usted concretamente. Entonces, me sorprende un poquito por qué damos cosas por hecho cuando luego se incumplen o no son realmente como se cuentan. Bien. Cuando usted habla que está todo adaptado, pues los bordillos, está adaptado los autobuses, está adaptado este edificio, pues es curioso, es que todo eso es con dinero público. Mientras que el Eurotaxi se pretende que se haga con dinero propio nuestro. O sea, no entiendo la diferencia entre una acera y un Eurotaxi, como creo que usted tampoco. Todo tiene que estar adaptado, pero unas cosas las tiene que financiar una parte, que es el Estado, y otras pretenden que la financiemos nosotros. Entonces, bueno, entre otras cosas que usted ha comentado, que bueno, pues supongo que a lo largo del día podremos ir matizando. Que sí que parto de la base que el 100% de los vehículos tiene que estar adaptado, eso sería lo ideal. Y yo abogo por ello. Muchas gracias, muy amable. Rousser, quería intervenir también.
No, hablamos en dos idiomas distintos. A ver, hay una cuestión que me preocupa, y es que de esto hagamos una película de buenos y malos. Es decir, no hay un bando que sean eminentemente buenos y otro fundamentalmente malos. Yo creo que hay un, entre comillas, enemigo común a todos, que no está precisamente ni en el bando de los taxistas ni en el bando de las personas con discapacidad. Nosotros podemos entender, y estoy hablando como usuaria, podemos entender perfectamente lo que ustedes están diciendo, pero permítanos que lo que hagamos es defender nuestros derechos, porque es lo que nos toca. Y lo que no puede ser es que la falta de negociación, la falta de ayudas, todas las faltas y todas las carencias que quieran, al final lo que se pretenda es que las personas con discapacidad nos tengamos que sentir culpables de ello. Y esto, aunque les duela, y sé que duele, muchas veces cuando subimos a un taxi es lo que el taxista nos transmite. Entonces, a ver, yo puedo entender que usted discrepe con Javier Font, con los planteamientos que pueda llegar a tener. Pero Javier Font está siendo el representante de una ONG que detrás están las personas con discapacidad y que muchas de las personas con discapacidad se le han hecho llegar este sentir, este malestar, esos costes de más que ustedes los justifican y posiblemente tengan razón, pero que también entiendan que nosotros entendamos que tenemos que tener los mismos derechos que cualquier ciudadano que utiliza un taxi y que por tanto no tenemos que pagar más por tener una discapacidad que no la hemos escogido, que no hemos ido a ninguna tienda a comprarla y que no la hemos ganado en un concurso. Entonces, no es sacar las cosas de madre la manera en que nos podemos llegar a entender. Podemos discrepar sobre los datos, posiblemente ni usted tenga razón, ni los de Javier tampoco, pero esto no es lo fundamental. Lo fundamental es de que no hay taxis suficientes, lo fundamental es que el servicio no cumple para aquello para lo que se creó, y yo quisiera recordar cuando en este país empezamos a reivindicar el tema de los autobuses adaptados y de los autocares adaptados, que nos decían que eso no se conseguiría en la vida porque el suelo, el peso, el movimiento, el bajar los chasis, que los coches se quedarían por el camino. Y siempre había la pregunta de decir, ¿y qué pasa con los que vienen de Europa? ¿Que se los vuelven a piezas metidos en una caja? Bueno, en estos momentos nadie cuestiona que un autobús tenga que estar adaptado. Pues esto es idénticamente lo mismo. Siempre va a haber una población con necesidades, porque aunque estén todos los transportes públicos, no nos van a llevar puerta a puerta como nos lleva el taxi. Y en muchos casos esto es necesario. Entonces, vamos a ver si encontramos la manera de trabajar todos juntos para conseguir resolver el problema. Yo de verdad no le pondría tanto énfasis en quién tiene la razón o si los números son los adecuados o si los cuestionamos. No, vamos a ser positivos, vamos a ver qué podemos hacer, porque vuelvo a repetir, en el supuesto de que haya un enemigo, no es precisamente ni en ustedes ni en nosotros en quién está. Está en otra parte. Fijemos la atención, porque mientras tanto las administraciones, mientras ustedes y nosotros nos andamos peleando, ellos se andan frotando las manos y no solucionando nada. Bueno, muy breve, por favor, porque no podemos enzarzarnos ahora. Por favor, breve. Si algún amigo tienen ustedes, somos... No, pero si nadie estaba hablando, volvemos a hablar otro idioma. Le estoy dando completamente la razón, que no hay ni buenos ni malos. Es usted la que dice... Ahora, que si hemos de entender que lo que dice Javier Font es palabra de ley, pues estamos equivocados. Simplemente le rebato datos que él da.
Ya Bueno, está. yo No, creo que no. vamos a cortar aquí el debate. Entiendo que el presidente de FAMA ha puesto una serie de datos producto de un estudio que ha hecho. Yo creo que aquí es importante también, primero, tener en cuenta la condición de consumidores de las personas con discapacidad, que no ha salido hasta ahora. Déjennos consumir y crear riqueza, por favor. En segundo lugar, aquí hay medios de comunicación. Yo les pediría, por favor, que transmitan la necesidad del diseño universal. Cuantos más sistemas adaptados tengamos a todos los niveles, mejor será para todos. Los autobuses de rampa baja los utilizamos todos, mayores, jóvenes y menos jóvenes. Es decir, que esta idea es importante transmitirla y, por favor, hagan eco de nuestra voz. Transmitan que lo que queremos es un mundo inclusivo para todos, que las barreras vienen de fuera, no de dentro, y por tanto, cuanto más informada esté la sociedad y menos miedo les tenga a los eurotaxis o a los hoteles accesibles y otros temas que están ahí, que desgraciadamente da pena escucharlo a veces, pues mucho mejor nos iría a todos. Y yo creo que si nadie más quiere intervenir, vamos a tomarnos un café y seguimos con la jornada.